Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de Profedes TV, el primer programa en la República Argentina en transmitir conceptos de sostenibilidad en el deporte. Mi nombre es Marisol Chávez y vamos a estar hoy entrevistando a una gran mujer, a Claudia Murray. Ella es especialista en ambiente, es abogada y ahora actualmente está en Escocia, en Glasgow, en la COP26. Vamos a tener una entrevista muy hermosa, con muchos temas. Ella no solamente es mediadora, sino también ha recorrido, digamos, diversas instancias en lo que respecta a las COPs. Ella está acreditada hace muchos años y también vamos a hablar un poco de la situación actual en materia ambiental, pero también de derechos humanos, de vulnerabilidad social, y cómo se interrelaciona todo en un todo, porque el ambiente justamente habla de eso, de un todo. Vamos a un corte muy chiquitito, no se olviden de seguirnos en las redes sociales, en @catplayoficial, en YouTube, en Instagram, en Twitter, y bueno, obviamente suscríbanse en el canal de YouTube, así podemos seguirnos a través de las redes. Vamos a un corte muy chiquitito y enseguida regresamos con más Profedes TV. Cuando yo empiezo a que todo lo que yo consumo, en vez de tirarlo, lo vuelvo a introducir de nuevo en la industria para que se pueda aprovechar de nuevo como materia prima para producir nuevos productos. Por eso es lo que se habla de una economía circular, y hoy actualmente podríamos, si tuviésemos programas integrales de gestión de residuos en el país que nos pudieran acompañar, podríamos estar no recuperando un 5%, sino reciclando casi el 90% de los residuos, como pasa hoy en países como Suiza o Suecia, que de hecho superan al 100% las tasas de reciclado e importan residuos. Bueno, volvimos del corte, ya la tenemos acá, a Claudia Murray.
ya está en este momento en Glasgow, Escocia. Contanos un poquito, bueno, primero, hola Clau, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Bueno, encantada de estar acá compartiendo contigo este momento, Marisol. Vos sabés que sé de tu trayectoria, así que estoy muy contenta de poder empezar a tener estos vínculos. Así que son las cosas, viste, que en la vida a veces tardás, pero ya te empezás a cruzar. Así que no, estoy muy feliz. Aparte, el día que te conocí, yo ya te conocía desde siempre. Sí, Es una situación muy extraña. es cierto, es cierto. Bueno, nosotras ahora antes del corte estábamos hablando un poquito también de eso, ¿no? De la conexión que tuvimos y que tenemos. Qué lindo, ¿no? Para mí, vos decís un montón de cosas lindas siempre, pero para mí vos sos un ejemplo, una referente. Hace muy poquito saliste en Infobae, hablando un poco de diversas cuestiones, ¿no? Que justamente te traen eh, por aquellos lados, eh, porque estábamos en la COP26, Sí, ¿no? En este. estamos acá en Glasgow, en Escocia. Hoy es un día hermoso, espectacular, pero hasta hace poquito teníamos mucha lluvia, mucho frío. Estábamos con 7 grados mientras que ustedes estaban cocinando. Sí. Así que no, bueno, estamos acá y la ciudad, la verdad que está totalmente revolucionada porque si bien es una ciudad muy importante porque es la tercera en Inglaterra en importancia. Y acá en Escocia es la más importante, si bien no es la capital es Edimburgo, pero bueno, está revolucionado porque nunca tuvo un evento de esta naturaleza, porque están viniendo los presidentes de casi todos los países del mundo. O sea, es un evento muy, muy importante. Esta COP, Clau, vos que has estado en diversas, y ¿qué ves de distinto en esta COP26? Yo sentía cuando estábamos por venir la misma sensación cuando íbamos a ir a París hace 6 años en la COP21. Había muchísima esperanza y la esperanza estaba en el aire. Cuando llegamos a París, que no sé si ustedes recordarán, pero fue la época que hubo el atentado ISI, así que el país estaba en alerta, estaba en estado de sitio, pero igual muchos, muchos fuimos y realmente se tenía mucha esperanza. Y después ahí es donde surge el famoso Acuerdo de París, que es donde todos los países, 197 partes, por eso se llama Conferencia de las Partes, porque a veces muchas personas dicen, ¿qué significa COP? Y uno dice, Conferencia de las Partes. Ay, pero ¿qué significa eso? Conferencia de las Partes. Porque son las partes que firmaron el Convenio Marco de Naciones Unidas de Cambio Climático. ¿Y por qué se dice partes y no países? Son 197 partes, que está formado por 194 países. 2 son miembros observadores, que uno es la Santa Sede y otro Palestina, y un bloque económico que es la Unión Europea. O sea, la Unión Europea no está como países individuales, sino que está como un bloque. Por eso se lo denomina partes, conferencia de las partes. Pero si los ponemos en países, son muchísimos, muchísimos países. Así que bueno, estamos acá y así como te comentaba recién, que es lo que se sentía cuando estábamos yendo a la COP21 en París, es lo mismo que estábamos sintiendo cuando veníamos acá. Porque después de París, eh, la próxima COP se hizo en Marrakech y en la mitad de la COP había elecciones en Estados Unidos y se sentía que iba a ganar Trump. Y de 197 partes que hubo en París, en Marrakech, la siguiente hubo 46. Ah, Hubo 46. O sea, ya de antes de ir ya se sentía que esto no venía bien, no venía bien. Y bueno, fue un largo camino hasta que ahora
nos dio un gran respaldo hubo un informe de expertos de cambio climático, se llama IPCC, que es el Panel Intergubernamental de Expertos de Cambio Climático, que por primera vez tenemos el aval científico que nosotros, la humanidad, estamos contribuyendo en todo lo que está pasando con el calentamiento global. Porque antes de esto, estábamos la sociedad civil prácticamente solos diciendo que nosotros estábamos teníamos un rol muy importante en todo esto. Pero bueno, esto fue un espaldarazo que nos dio la parte científica. Ya antes, el Papa Francisco, en el 2015 también, había editado Laudato Si. O sea que también teníamos de la parte religiosa, también teníamos un respaldo. Y bueno, en París, cuando se hizo el Acuerdo de París, se dijo que cada 5 años tenía que presentarse, vamos a explicar de manera fácil, los compromisos. O sea, ya que firmamos el Acuerdo de París, ¿cómo vamos a cumplir esos compromisos? Y se tenía que presentar a los 5 años, que fue cuando, en el 2020, que no hubo COP por el tema del COVID, así que con la pandemia no hubo. Entonces, ahora sería la primera vez de París que se tienen que presentar los compromisos. Así que por eso era muy importante porque se tienen que presentar los compromisos, saber cómo vamos a hacer para cumplir con el Acuerdo de París, más el informe del IPCC, que fue un informe muy duro, es muy duro porque dice que muchos de los cambios son irreversibles y que va a depender de nosotros como el destino que tenga la humanidad. Yeah. Y cuando se abrió esta COP, esta COP26, es 26 porque hace 26 años que estamos con este tema, o sea, hace 26 años que nos estamos reuniendo. Todos los líderes mundiales decían esto. Cuando comenzó, Gutiérrez, que es el secretario general, dijo que o paramos o el cambio climático nos para, así como ya nos paró. Porque lo del COVID, que hemos parado a nivel global, hay muchas versiones sobre cómo surgió el COVID-19. Depende de qué lado se los mire. Del lado religioso lo miran de una manera, otros dicen que fue inventado en un laboratorio, y otros, que somos los que estamos en ambiente, nosotros ya veníamos diciendo que la manera en que veníamos tratando los bosques nativos, la manera en que lo veníamos arrasando, iba a pasar algo, porque en los bosques nativos hay animales, hay personas, pero también hay virus. Y bueno, y todo lo que pasó en Wuhan, en estos mercados húmedos, donde mezclan todo, son mercados muy pobres, ahí mezclan todos los animales, inclusive los animales domésticos. Bueno, es algo realmente terrible. Así que bueno, acá estamos. No, qué lindo escucharte, Claudia. La verdad que nos has dado un pantallazo general. Al principio decíamos que, bueno, hace poquito saliste en una nota en Infobae contando un poco, ¿no? De este acuerdo, de este informe IPCC, ¿no? Que la gente a veces no sabe qué es y por qué son informes tan importantes para la toma de decisiones, ¿no? La toma de políticas públicas a la hora del cambio climático. ¿Sí? Este tipo de cuestiones hoy en día nos tienen que atravesar a todos y a todas de distintas maneras, ¿no? Cada uno con sus roles, cada uno con sus obligaciones, pero qué importante es que, a diferencia de otras COP, que esta COP tenga ese granito, ¿no? Ese valor incorporado de, como bien decís vos, yo creo que ahora estamos en una situación tan crítica, hemos pasado diversos virus, diversas enfermedades, momentos donde la humanidad ha perdido muchas vidas, pero me parece que ahora creo que todos se están dando cuenta y todos han despertado de que la salud ambiental está íntimamente ligada. Sí,
Yo creo que los negacionistas, con lo que pasó con el COVID, se dieron cuenta, porque cuando el mundo paró, el ambiente se recuperó. Mm. Las ciudades, se podían ver las fotos de las ciudades el año anterior y las fotos durante la pandemia. En una era totalmente llena de smog y en las otras eran totalmente cristalinas. Yo creo que ahí muchos se dieron cuenta que sí, que teníamos una influencia. Pero este panel intergubernamental de expertos de cambio climático no es nuevo. Tiene 33 años que viene haciendo los informes, que viene trabajando. Pero el tema es que no es vinculante. Entonces, pero ahora le están prestando atención. Aparte, hay muchos países insulares, que son países que son islas, que están con problemas muy graves. Hay uno en especial que se llama Kiribati, que está muy cerca de Fiji, que si todo sigue así, en el 2030 desaparece. Y tiene 100.000 habitantes. Ya le está comprando tierras, está buscando las tierras altas, ya tiene un convenio con Fiji para trasladar a su gente. Esto es terrible, son nuevos migrantes, porque ahora antes teníamos migrantes por cuestiones políticas, pero ahora tenemos migrantes por cuestiones climáticas. Es terrible, tenemos nuevos refugiados que no están protegidos por los tratados internacionales, porque son refugiados por cuestiones climáticas. Sí. Así que es muy bravo el tema. Y acá cuando se comenzó la COP, en la inauguración, mostraron las imágenes de lo que están sufriendo. Es terrible. Y nosotros ahí en Argentina hemos sufrido también. El año pasado 15 provincias se incendiaron. 15 provincias. El Amazonas, cerca nomás, ahí también, se incendió. Australia, los bosques del norte, que nunca, los bosques árticos, que nunca se incendiaban, se comenzaron a incendiar. O sea, es realmente nadie se puede escapar a lo que está sucediendo. O sea, todos algo vivimos. Yo viví varias inundaciones. Yo vivo muy cerca de Luján y viví varias inundaciones del río Luján. O sea, todos, si nos ponemos a pensar un poco, algo hemos visto de las consecuencias. Exactamente. ¿Y vos cómo ves esta COP26? ¿Has estado, porque ya, bueno, Mira, nosotros todos, pero te digo que realmente todos estamos con mucha esperanza. sí, Todos, la verdad que vinimos con mucha esperanza y como comentaba recién, la juventud tendría que estar está, allá? la juventud está con una energía Sí, y está reclamando, está apoyando y también está haciendo cosas. Nosotros, los argentinos, tenemos una juventud que realmente es para enorgullecernos, porque no es una juventud que te pone el dedo y te dice, hace esto, hace lo otro, no, es una juventud que está haciendo muchas cosas, es una juventud que está educándose ellos mismos en los ODS, y tratando de aplicar los conocimientos y perfeccionándose y después ellos ser voceros de los que son los ODS, por ejemplo, que son fundamentales. Yo creo que dentro de poco vamos a tener que certificar en ODS. Todos van a tener que certificar en ODS, porque todo está interrelacionado, todo tiene que ver con todo. exactamente. Todo tiene que ver con todo. Y qué interesante esta charla, ¿no, Clau? La verdad que para nosotros es un lujo tenerte y un honor Ay, siempre gracias. charlar con vos. Para mí es un placer. Con respecto un poco, ¿no?, al panorama de cómo viven estos días en la COP, ¿cómo viene el tema de explicarnos un poco también a las personas que tal vez no sepan absolutamente nada del tema, cómo es el trabajo ahí internamente? ¿Cuáles son los espacios? ¿Si tienen voz y voto? Contanos. Bueno, en realidad nosotros venimos trabajando todo el año. La COP es el último punto, es donde se presenta todo lo que hemos trabajado. En Argentina, por ejemplo, la juventud, yo soy muy pro juventud, ¿no?
ellos tuvieron un papel muy importante en lo que es tener la ley de cambio climático. O sea, nosotros tenemos la ley de cambio climático porque la juventud estaba fuera del Congreso. Se plantaron y lo lograron. Y ahora están con el tema de la educación ambiental. O sea, no son temas nuevos. Yo ya trabajé hace muchísimos años con el tema de la educación ambiental. Cuando trabajé en la Cámara de Senadores, quedó en la Cámara de Senadores. Cuando trabajé en la Cámara de Diputados, quedó en la Cámara de Diputados. Pero de golpe aparece esta nueva fuerza, que es la juventud, que reclama con tanto ímpetu y son escuchados. Vienen con tanta fuerza que son escuchados. Entonces, aquellos temas que están como encajonados vuelven a salir y que son tan importantes, porque educación ambiental, o sea, estamos hablando de lo básico. Y justo en el discurso de este año que hizo Alberto Fernández, nuestro presidente acá en la COP, entre muchísimos temas, tocó el tema de la educación ambiental. O sea, esto sería como el punto final de un gran trabajo que se hace durante todo el año, pero es el puntapié inicial para seguir trabajando. Excelente, excelente. Hay muchos jóvenes, hay muchos jóvenes, distintas a diferencia de las otras, ¿no? Más. Y de Argentina sí, vinieron muchísimos. Ah. Latinoamérica está con mucho ímpetu. Yo creo que Greta le dio un impulso grande a la juventud, porque le costaba conseguir su espacio y ahora ya tienen un espacio propio, con mucha fuerza, y están trabajando mucho entre ellos, para ellos, y están haciendo un gran trabajo. Qué lindo, Clau. ¿Y ahora cuántos días más te quedás por Escocia? Y yo me quedo hasta que termine, me quedo hasta el 12, todos estamos trabajando muchísimo. Yo hoy fue un día maravilloso acá en Escocia, el primero maravilloso, un día soleado después de tantas lluvias, y bueno, yo estuve adentro en la COP, y la verdad que estamos todos transmitiendo lo que va sucediendo, y también es maravilloso, porque con un celular, o sea, con un celular transmitís, y yo tenía un poco de miedo a transmitir desde la COP, pero pude trabajar perfectamente. Bien. Así que tal vez siga transmitiendo desde ahí. Bueno, bien entonces. Y Sí. bueno, los tópicos y los temas están relacionados mucho con este último informe del IPCC. Me imagino que hay mucha base de eso, ¿no? Sí, mira, fundamentalmente lo urgente, o sea, lo que dicen los países, sería mitigación. Mitigación es reducir las emisiones de dióxido de carbono en lo posible, lo que dicen es 45% para el 2030, para llegar a carbono neutral para el 2050. Eso es lo que dice Naciones Unidas, o sea, la voz oficial. Pero otras voces dicen que no van a llegar al 2050 y ponen el 2070 como parámetro. Sí. Pero bueno, por otro lado tenemos los desastres a nivel global, los desastres. Así que es fundamental la adaptación, cómo nos adaptamos a esto. Y para esto necesitamos un montón de herramientas. Necesitamos alerta temprana, necesitamos cómo manejar las emergencias, necesitamos cómo trasladar ante un evento, cómo trasladar a esa gente. Y para esto se necesita dinero. Se necesita dinero. Y lamentablemente los países que sufren más las consecuencias son aquellos países que son los que menos contribuyen al calentamiento global. Estos países insulares que te comentaba, los africanos. Así que es fundamental que los países desarrollados cumplan con la promesa del artículo 9 del Acuerdo de París, o sea, es un artículo del Acuerdo de París, pero ya se habían comprometido 6 años antes, y lo reforzaron en el Acuerdo de París, que iban a dar 100.000 millones de dólares
en el 2020. Lo que pasa es que cuando la primera vez que se comprometió, el 2020 estaba muy lejos. Y en el 2015, el 2020 otra vez estaba lejos, pero el 2020 llegó. ¿Y cómo llegó? ¿Cómo llegó el 2020? Y bueno, y la verdad que no cumplieron, no cumplieron. Entonces tenés a todos esos países que están sufriendo y encima de los problemas del cambio climático tuvieron el problema de la pandemia, con una recesión terrible. O sea, ellos están en una emergencia realmente que necesitan creer, necesitan confiar. Vienen fundamentalmente a pedir eso. Necesitamos creer, necesitamos confiar. Cumplan, cumplan. Porque necesitan también tener una esperanza, así como estamos todos. Y bueno, después hay otros temas que quedaron pendientes, que es el artículo 6, que quedó pendiente de reglamentar. Es el único del Acuerdo de París que faltó reglamentar, que es el famoso bonos de carbono. Que lo voy a explicar fácil porque es un poco difícil, pero para que puedan entenderlo. Todos los países vamos a tener un límite de emisión. Entonces, el país que emita menos va a tener un cupo. Ese cupo lo puede vender a un país que necesita emitir más y con el cupo que tiene no puede, entonces se lo compra y emite más. Bueno, ¿qué pasa con esto? Es caótico porque los pueblos originarios fundamentalmente y las ONG dicen dos cosas. Una, que el que tiene plata sigue contaminando. Compro bono de carbono y sigo contaminando. Entonces, pues, no entienden dónde está el mecanismo para reducir. Pero otros que dicen, bueno, no, mira, la verdad me parece bien, porque al fin los países que no contaminan, pero que sufren, van a empezar a recibir dinero para ceder su parte, como ellos no contaminan, y así poder utilizar ese dinero para medidas de adaptación, o sea, para hacer frente al cambio climático. Pero también tenés ahí la otra parte que dice, no, esa plata con la corrupción va a desaparecer, no la van a invertir. Entonces, por eso es tan problemático ese artículo 6. Así que bueno, vamos a ver cómo lo solucionan. Algunos dicen que es mejor un mal arreglo, pero tenerlo, y otros dicen, no, es preferible no tenerlo que un mal arreglo. O sea, hay voces muy encontradas con ese tema. Y haciendo un poquito de futurología, digamos, ¿cómo ves esto post pandemia, post COP26? ¿Cómo crees que van a actuar a partir de lo que se cierre en esta COP, en esta última COP de ahora, del 2021? Porque realmente yo creo que, a diferencia de otras, hay una carga muy importante a nivel sanitario, porque antes como que de manera aislada se trabajaba el tema de la salud y del tema del ambiente, y hoy en día todos los esfuerzos y todas las cuestiones económicas en los estados están puestas en la salud, ¿no? Y como pilar fundamental. Entonces, ¿cómo ves vos eso? ¿Cómo ves el panorama? Y cómo, siendo, digamos, no pesimista, pero sí una mirada crítica que sé que la tenés, ¿cómo ves esta Argentina
relacionando la cuestión de salud con la cuestión ambiental? Mira, yo lo que estoy viendo es que están mirando a las cuestiones ambientales como una posibilidad para solucionar muchos problemas económicos que tiene la Argentina. Ahora se anunció en esta COP, que tiene 3 días recién, o sea, recién comenzó oficialmente y ya Argentina ya anunció la inversión para producir nitrógeno verde, lo cual daría muchísimos fuentes de trabajo, y también, bueno, eso se exportaría y generaría también mucha riqueza. Y también están pensando utilizar el tema de estos bonos verdes para pagar la deuda que tienen. O sea, están poniendo una mirada a todas estas cuestiones ambientales para solucionar los problemas económicos. Yo, al nitrógeno, por ejemplo, yo ya lo conozco porque no es algo nuevo. Es, es, ya el primer tren que hubo ya era nitrógeno. Lo que pasa que después todos sucumben ante el hidrocarburo. El hidrocarburo terminó dominando absolutamente todos los aspectos de nuestra vida. Y una de las cosas que tiene el nitrógeno, que nosotros al nitrógeno lo conocemos, porque la primera fórmula que aprendemos cuando somos chicos es la del agua, H2O, y ahí está el nitrógeno, 2 de nitrógeno y 1 de agua. Entonces, para movilizar el transporte es muy bueno porque lo que sale de la combustión es un vapor de agua. En cambio ahora, el transporte de la combustión, tenés los gases, el dióxido de carbono, que es el mayor emisor de los gases de efecto invernadero. O sea que de ese lado se lo ve bien, pero el tema es cómo se producía el nitrógeno, porque el nitrógeno no está solo, es H2O, siempre está con otro componente, o el hidrocarburo también es hidro y carbono, siempre está con otro componente. Tenés que separarlo. ¿Y cómo lo separamos? Con hidrocarburo de nuevo. Y es muy costoso separarlo. Y ahí volvés otra vez a contaminar el ambiente. Pero ahora se quiere hacer esa separación con energías alternativas. Por eso es verde. Por eso le dicen verde. Porque se lo va a hacer con la energía eólica en el sur. También se puede hacer energía solar. Pero nosotros acá, las energías alternativas son muy caras. Entonces, sigue siendo, no sé cómo van a manejar ese tema, el tema del costo. Pero bueno, es una transición, es una posibilidad, y la verdad que estamos con grandes posibilidades. Nosotros somos un país muy rico, ¿eh? Sí. No dominamos el mundo porque no queremos. Sí, sí. Toda transición es complicada. Y algunos nos dicen, ¿por qué estamos en el G20 entonces? Muchos nos han preguntado, ¿por qué Argentina está en el G20? ¿Viste? Estamos entre los países más poderosos. Y Claro, aparte, lo peor es que estamos entre los países que más generan gases de dióxido. sí, y por otro lado, de los países que más inflación está teniendo económicamente. Entonces, Sí, sí. estamos en una situación como un poco extraña, ¿no? Hoy en día Argentina tiene muchas políticas en materia ambiental buenas, otras no tanto, y como decís vos, la transición, toda transición, sea ambiental, sea social, lo que sea, la transición siempre cuesta, siempre Sí. pasan cosas en el camino, pero yo creo que es fundamental que se revierta la situación porque en realidad no hay más tiempo. No hay más No, porque antes no teníamos una fecha, ahora la tenemos, es el 2030, tiempo. Sí, sí, no hay más tiempo. para poder llegar al 2050. O sea, es, Es así. es, es muy difícil, pero bueno, no, nosotros la verdad que como país
Somos un país tan hermoso, tan rico, y con gente tan inteligente y que tiene tantas ganas de hacer, que por suerte empieza más o menos a ser escuchada un poquito. Pero bueno, cuesta poner gente que sabe en lugares específicos. O por lo menos gente que tenga ganas. A veces no es importante tanto saber, sino tener ganas, ser apasionado para poder lograr los objetivos, ¿no? Así que Qué lindo, Clau. La verdad que es hermosa la charla. Obviamente nos quedaríamos horas hablando nosotras de cambio climático, de desigualdad, ¿no? Porque a veces uno no relaciona todo lo que tiene que ver con cambio climático y problemáticas ambientales con las desigualdades sociales. Y de eso también quiero preguntarte, porque no solamente te invitamos para que nos hables de la COP26, sino para que nos cuentes un poco tu historia, ¿no? Tu historia de vida, que has estado en lugares, ¿no?, muy marginales, muy vulnerables, y me gustaría que también cuentes un poco de eso, que es un cambio, ¿no? Es un cambio no solamente, siempre digo, ¿no? A veces cuando pasan ese tipo de cosas en la vida de uno, es un cambio interno para uno muy grande, muy grande. sí, yo siempre digo, no hay que renegar de los orígenes. No hay que renegar los orígenes, pues si no, siempre alguien te lo va a recordar, alguien te lo va a recordar. Entonces no hay que renegar de los orígenes. Y la verdad que yo desde muy chica, yo soy de Misiones, originaria de Misiones, y desde muy chica sufrí el tema de la deforestación, ya hace muchísimos años. Y la verdad que al principio estaba sola prácticamente, porque solamente yo veía lo que estaba pasando, o sea, veía los problemas que tenían los animales, la gente, y bueno, yo creo que eso me marcó, hay cosas que te marcan en la vida. Entonces, siempre me dediqué, sin saberlo, a lo que es fundamentalmente el tema de deforestación, animales en extinción, porque trabajo mucho con el yaguareté, y pueblos originarios y comunidades locales. Pero cuando empezás a trabajar en ese tema, quedás inmersa en ese tema. En Argentina nosotros tenemos pueblos originarios, pero el mundo no lo sabe, porque piensan que nosotros no tenemos, y nosotros sí tenemos. Tenemos tanto en la selva misionera, que están los guaraníes, como en el norte, que hay varias etnias, algunas más famosas que otras, como los Wichis o los Quom, y en el sur también. O sea que tenemos distribuidos por todo el país. Y lamentablemente ellos quedan expuestos porque con la deforestación van perdiendo su lugar, van perdiendo su hábitat. Ellos tienen un contacto muy fuerte con la naturaleza, que si la sacás de su hábitat, lo sacás de donde ellos se proveen de su medicina, de su alimento. Y la verdad que eso es algo que, bueno, trabajé toda mi vida, y después como yo me dedico mucho a lo que es ambiente, sustentabilidad y cambio climático, la vida me fue llevando por muchos lugares, distintos lugares, pero siempre estuve enfocado a ese tema, así que trabajé mucho con pueblos originarios de todo el mundo, y tuve la oportunidad de conocer a dos pueblos originarios que son los más importantes porque lograron ser reconocidos, que sus derechos sean reconocidos, porque en realidad a todos lo reconocen, pero en forma declarativa, o sea, para poner en un cuadrito que tienen derechos. Pero ellos no, a ellos se los reconoce. Y cuando choca el derecho de pueblos originarios con el derecho que tienen los ciudadanos, prevalece el de pueblos originarios. Por ejemplo, uno de esos pueblos originarios son los Sami. Los Samis están en lo que se llama Laponia. Laponia es donde está Papá Noel. Y es en el norte de Europa, es todo el norte de Europa. Ahí todavía están los Samis. Y los Samis tienen un parlamento Sami y son los únicos pueblos originarios que sus decisiones son vinculantes. Por lo tanto, cuando fue la COP de París, ellos eran los únicos que tenían voz y voto. Así que tuvieron el voz y voto de todos los pueblos originarios de todo el mundo. Y bueno, como te decía, ellos están en el norte, ellos viven del Reno, pero
la caza y la comercialización del reno está prohibido, pero como ellos le prevalecen sus derechos como pueblo originario, ellos pueden cazar y pueden comercializar, porque inclusive su ropa la hacen con la piel. Y lo mismo pasa con otros pueblos originarios que se llaman los Inuit. Los Inuit están en Groenlandia, que ahora le pertenece a Dinamarca. Ellos están en las mismas condiciones, sus derechos se les reconocen, y la verdad que tienen una calidad de vida impresionante, porque al tener los derechos también de los ciudadanos de Dinamarca, tienen derecho a estudiar. Así que viajan de Groenlandia a Dinamarca a estudiar, tienen derecho a la salud, pero ellos viven en Groenlandia. Entonces, como tienen el derecho, pueden viajar a Dinamarca a atenderse, y bueno, y ellos se alimentan de la foca, o sea, con la foca se visten y comen. Y también está prohibida la caza y la comercialización, pero bueno, para ellos no. O sea, son los que están mejores en el mundo. Y después hay otros pueblos originarios que yo pensé que estaban bien y están mal. Unos son los Masai Mara, porque yo he visto un montón, me dejé llevar por la imagen que veía en las noticias, y los Masai Maras aparentemente trabajaban mucho el turismo, entonces a través del turismo habían logrado un nivel de vida, una buena calidad de vida, pero no, eso es un grupo nada más que trabaja el turismo, pero no todos los Masai Mara trabajan en el turismo. ¿En Y qué área están esos, los Masai Mara? están en África, Ah, sobre todo en el área de Kenia. mira. Ay, Sí, y justo después, mira, te traje a colación eso, justo. Vos estuviste por África también, ¿no? sí, 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 sí. Contarnos un Estuve, poco la experiencia ahí con el padre. con el padre Pedro Peca. Bueno, la verdad que el padre, viste, hay cosas que te marcan en la vida. Bueno, yo aparte de abogada soy arquitecta y siempre me preocupó lo que es la arquitectura sustentable. Y traté de hacer lo mejor posible con todas las herramientas y conocimientos que tenía en la educación oficial, vamos a poner, ¿no? En la educación oficial, más lo que vas aprendiendo en la educación informal, en los congresos, en los talleres. Eh, Publiqué un libro, Arquitectura Sustentable, feliz estaba hasta que viajé a encontrarme con el padre Pedro Peca, que es, bueno, para mí fue fuertísimo conocerlo, y él cuando llegó a Madagascar, que Madagascar está de abajo hacia arriba, país 8 de los más pobres del mundo, y, y ahora en este momento está con una hambruna terrible. Y bueno, cuando yo llegué, él llegó hace 50 años a Madagascar, pero hace 30 que empezó a trabajar en forma muy fuerte con la basura. Él llegó a Madagascar y vio que la gente estaba peleando el alimento con los animales. Y él les dijo, tienen que recuperar la dignidad humana, no pueden estar peleando el alimento con los animales. Y le dijo, ¿de qué dignidad humana me habla si lo único que tengo es la basura? Y el padre Peca les dijo, entonces vamos a trabajar la basura. Y 30 años después hay una ciudad, 17 barrios hechos sobre el basural. Porque aparte él cuando hablaba con la gente le dice, estaban en una montaña. Y le dijo, también tenemos la montaña. Y con la montaña hicieron las rocas para construir. Así que hicieron unos barrios espectaculares, hermosos, que a veces la gente cuando va dice, qué lindo que es. Entonces él dice, ¿por qué? ¿Tenía que ser feo? Oh, Uno hace lo mejor posible. Y la verdad que eso me marcó también, porque yo decía, uno de los grandes problemas que tenemos en ambiente son los residuos. Es terrible, especialmente lo que vienen de los plásticos, el plástico de un solo uso, sí, los PETs. sí, justo Eso me de fui cosas. a dar una charla a la escuela sobre plásticos, más que nada el tema del concientizar, ¿no? De lo que consumimos y de todos los días que consumimos tantos residuos y más que nada plásticos de un solo uso, sin darse cuenta, están introducidos en esa cadena, ¿no? De estar consumiendo y descartando,
pero qué Exactamente. importante. Sí, Porque hay gente, por ejemplo, cuando vos decís, el plástico se descompone en microplásticos sí, y lo comen los peces. sí, Y después nos alimentamos nosotros. Y mucha gente dice, bueno, no, yo no porque yo soy vegana. sí. Pero los microplásticos están hasta en el agua. Sí, sí, en los vegetales también están los agrotóxicos, entonces los veganos también van a consumir agrotóxicos. Y también lo que pasa a veces cuando, digamos, no todos pueden acceder a una dieta 100% vegetal, porque eso hay que ser, hay mucha gente que necesita eh, una dieta equilibrada y hoy en Nada. día el tema de la carne y todo eso, yo por ejemplo soy en eso bastante crítica, ¿no? Aspiro a que se reduzca el consumo de carne, pero no que se elimine, porque ahí vos estás eliminando un montón de otras cuestiones. No pongo, digamos, no juzgo, al contrario, me parece que es sumamente valioso, pero es para unos pocos, ¿no? Es para un recorte social más pudiente, ¿no? Que tiene las necesidades básicas bueno, vos eso lo sabés, vos todo el tiempo. Bueno, a mí muchos piensan que soy vegana. Y cuando se enteran que no soy vegana, me critican. Sí. Como que tengo que ser vegana, no tengo otra opción. Yo digo, perdón, pero yo antes de vegana soy misionera. Y todo bicho que camina va para el asador. Sí, Así que, no, sí, pero como vos también, yo trato de poner mi cuota, ¿no? Trato de hacer todo lo posible sí, para mejorar. sí. Y trato de reducir mi consumo de carne. Yo, carne de vaca, por ejemplo, que es el más contaminante, si me invitas a un asado voy, ¿eh? El que está escuchando me invita a un asado voy. Pero trato de evitarla. Claro. Trato de comer pescado o pollo. Sí, y justo que hablabas ahí del tema de los microplásticos, y eso, claro, va mucho a parar a todo lo que es peces, porque bueno, los microplásticos también se están alojando mucho en los océanos. Hay grandes islas de plástico en distintas partes. Impresionante. Es impresionante la cantidad No, de plásticos que hay, son como grandes islotes, donde la realidad es que esto es como una película de terror. sí, Realmente, hoy en día yo lo vivo así, y día a día, sí, hoy les decía a los chicos que en realidad no es solamente tomar conciencia, sino tomar acción, ser determinantes a la hora de accionar, cada uno puede hacer su parte. Siempre digo, ¿no? Todos tenemos derechos y siempre nos acordamos de los derechos, todos los días nos acordamos que tenemos derecho a, pero de repente también tenemos obligaciones, obligaciones concretas, como ciudadanos responsables, como ciudadanos que vivimos, habitamos, tanto en el suelo argentino como en cualquier parte del mundo, que tenemos que realmente tomar esa iniciativa y ese generamiento de empezar a transmitir algo que uno sabe que está bien, sí, porque sí, sí, sí. no, se complica, ¿no? Vamos, Pero aparte, a veces también es el poner ganas, a veces hace que las cosas que parecían imposibles comiencen a ser posibles. ujú, Así que a mí me pasó, por ejemplo, con el padre Pedro Peca, que yo volví y yo dije, wow, lo que logró con la basura. Le dije, yo quiero lograr lo mismo. Y la verdad que después venían los congresos de derecho ambiental en la época que era presencial, y yo ya estaba en todos los congresos proponiendo esto, proponiendo hacer una escuela, yo quería hacer una escuela de ODS, hecha 100% de residuos. Y sabes que el público, está bien que eran gente que iban a un congreso ambiental, ¿no? Los asistentes. No eran cualquier asistente, cualquier público. Empezaron a colaborar y uno dijo, yo tengo 2 containers que se pueden transformar, containers que son basura porque ya están tirados, que se pueden transformar en aulas. Y otro dijo, y yo puedo donar esto, y ahí empezamos a aparecer todos los materiales, hasta que en 15 días se consiguió todo, porque los congresos venían uno tras del otro. En 15 días se consiguió todo para hacer la primera escuela que íbamos a hacer en San Martín, pero lo completamos todo
ahí el arquitecto Jorge Lema, que es director de Hábitat de Arquitectura de la UBA, se encargó de hacer todos los planos, que eso tiene un costo también muy elevado, porque aparte de todos los planos hay que sellarlo. Y nosotros queríamos hacerlo todo correcto, todo en forma correcta y con los materiales todos certificados, que no nos digan, no, estos materiales no se puede. Y hasta conseguimos unos bloques que están hechos 80% con residuos, y baja el 80% de la construcción. Pero bueno, no. Ay, qué interesante. Bueno, los de la escuela de las naves de Arship también hacen con toda la escuela hecha de residuos. Qué interesante eso, muy interesante. Sí, 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 sí. Ay, Así que mira, bueno, qué horas hablando con Clau. así que Realmente, bueno, espero que se dé, porque la verdad que habíamos hecho todo y estábamos en la última etapa, así que espero que no se nos hayan caído las donaciones. ay, Igual las donaciones eran todas residuos, ¿eh? ay, bueno, sabes que contás con nosotros y obviamente en este plano que bueno, que estamos en este programa llamado Profedes, que Profedes las siglas quiere decir Programa Federal de Deporte Sostenible, donde bueno, somos parte, la Confederación Argentina de Deportes generó este programa donde organizaciones de la sociedad civil y fundaciones como es Fundación Expoterra, Clic Solar, GEA Sustentable y Acción Ambiental, estamos para eso, ¿no? Para empezar a contribuir y empezar a aportar nuestro granito de arena a la construcción de esta sociedad más justa, menos desigual y con más oportunidades, porque de eso se trata, ¿no? Del bien común, Sí. Claudia. Y mirá la vuelta de la tierra, la vuelta de la vida, ¿no? Porque dijiste Expoterra. Sí, Expoterra, bueno, son grandes amigos míos. Y aparte yo estoy acá en la COP26 representando a la Asociación Argentina de Justicia Constitucional, que hace poco, yo ya estaba acá en Glasgow, firmó un convenio sí, con la Confederación. Sí, increíble, increíble. impresionante. Así que obviamente que Impresionante. el presidente Rodolfo, la vicepresidenta Verónica Lamberto y todo el equipo de la Confederación Argentina de Deportes está re contentos de tenerte en estas entrevistas que son hermosas. Tenemos deportistas, gente que trabaja en ambiente, funcionarios, y obviamente nos faltaba tenerte. Ay, bueno, muchas gracias, Malca. Muchas gracias. Bueno, Clau. Bueno, no sé bueno, me encantaría que estemos mucho más tiempo, pero te voy a dejar los últimos minutitos para que cierres esta entrevista. Y bueno, agradecida nuevamente. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y la verdad que a mí muchas veces me preguntan, ¿no? ¿Cómo puedo contribuir en cuidar el ambiente? Y la verdad que pequeños actos suman. No es necesario que hagamos un cambio de vida fundamental, sino que empecemos a cambiar nuestros pequeños hábitos. Y todo eso suma. Y a veces, por ejemplo, no quieren cambiar la forma de alimentación. O no quieren, yo ahora me compré, que estoy feliz, me compré jeans hecho de residuos de botellas y las zapatillas hechas con 11 botellas de plástico, que en Argentina son carísimas y acá son económicas, así que por suerte me compré ese pantalón y esas zapatillas. Bueno, no quieren comprarse eso tampoco. Entonces, ¿cómo hacemos? Yo siempre digo, uno de los mayores enemigos son los plásticos. Entonces, tratemos de reducir el uso de la botella, ya no tengo, ¿no? No te puedo mostrar, pero tratar de reducir, de comprar las botellas de plástico de agua. Sí. Primero que son carísimas, porque ustedes pagan el precio total y únicamente el 10% están consumiendo de agua, porque el resto del precio que ustedes pagan es publicidad, es transporte, es el packaging, es la botella, y es carísimo y perjudica muchísimo al ambiente. Así que mejor tener esto. Otro que es también importante, lo que pasa es que ahora con la pandemia todo se complicó, porque antes ya se empezaban a utilizar, la gente ya empezaba a llevar sus vasos a las cafeterías, como esta hay una que es muy famosa a nivel internacional,
que les daba el café, para evitar los vasitos de plástico. Pero ahora con la pandemia ya no aceptan, porque si no, si vos tenés COVID, tu vaso tiene COVID y empezás a hacerlo. Pero bueno, eso también era importante. Yo todavía sigo con mi vaso por las dudas. Las famosas bolsas. Ahora hay bastante conciencia con eso. La gente ya empezó a llevar su propia bolsa para comprar. O sea, no les modifiqué nada. Nada les modifiqué. Nada más en esos 4, porque me falta el otro, que son Los sorbetes. los sorbetes. Digámosles no a los sorbetes, llevar cada uno su sorbete. Que no vuelvan los sorbetes, que ustedes están ahora en no sé cuántos grados de temperatura. No al sorbete. El sorbete. Eh, Es importante y la eso verdad que de las botellas porque los deportistas también, eso es lo que siempre dicen, ¿no? Cuando hacen competencias, más que nada en el nado, van arrojando esa botella que las levantan, pero son un montón de botellas. Entonces, hace poco, cuando hubo una competencia Daira Marín que hizo una hermoso, nadó, fue la primera vez que nadó 70 kilómetros, y bueno, hizo todo de manera, digamos, trató de llevarlo lo más sostenible posible, ¿no? claro. Es de botellas de agua con un jarrito, con un tarrito, entonces ella paraba de nadar y con ese tarrito que tenía iba tomando, como si fuera, o sea, natural y normal hacerlo. Para nosotros era como, wow, qué Y locura. sí, En realidad sí, sí, nosotros tenemos que empezar a normalizar lo que sí, supuestamente la gente lo ve como atípico o anormal. claro, sí, sí. No, lo importante para mí es que los pequeños actos suman, Tal cual. que no se sientan mal, que, que- que no quieren cambiar su estilo de vida. Con esos 4 plásticos que yo les dije, la bolsa del supermercado, la botella de agua, ay, me olvido de nuevo, el sorbete y la del café. Esas son las 4 peores. Si tratamos de evitar esas, y no les cambié nada, no les cambié ningún hábito de consumo. Si eliminamos esas, hacemos un cambio Montón. impresionante. Son Sí, cositas sí. pequeñitas que pueden hacer, no se les pide nada, digamos, Nada, nada. sí, Sigan comiendo el asadito. Después vamos por el asadito. sí, ya nos juntaremos nosotras, Clau, seguramente, Bueno, justamente. Así que bueno, mil gracias nuevamente por, bueno, gracias. y te agradezco muchísimo. Nosotras ahora vamos a ir a un corte muy chiquitito y enseguida regresamos con más Profedes TV. También no hay que hacer un mea culpa porque, como decíamos, los deportistas también somos grandes productores. En los eventos competitivos fomentamos muchas veces esta conducta durante la hidratación, principalmente los nados de aguas abiertas, donde usamos vasos de plástico o las botellitas más chiquititas. Terminamos de beber y lo tiramos al río o al mar o donde estemos nadando. También los envases de las geles. Y eso justamente no va a desaparecer de una manera mágica y tampoco hay una persona que esté asignado para ir a levantarlo después. Así que en realidad estamos aportándonos un poquito más de plástico a los 5 millones que están ya flotando en el océano. Bueno, volvemos de este último corte. La verdad que es una entrevista muy fructífera para todas las personas que no conocen qué son estas conferencias de las partes, ¿no? ¿Qué son estas COP que vienen a hablar acerca de la importancia del cambio climático y de la importancia que los estados, ¿no?, tomen iniciativas y políticas públicas en torno a lo ambiental? Quiero leerles un poco acerca de la biografía de Claudia Murray. Ella es abogada, derecho ambiental, es mediadora, como bien les decía al principio de esta entrevista, es arquitecta, es embajadora de la paz,
por 1000 milenios de paz en el marco de la Ley Nacional 26.819, está acreditada desde 2015 en la Convención de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, es autora de varios papers y de varios artículos. Su formación académica, bueno, como bien les decía, ella es abogada, es arquitecta, es especialista en la función judicial, como bien les decía, es mediadora, diplomada en ciudades inteligentes, en Viena, Berlín, Curitiba, diplomada en la encíclica Laudato Si. También, bueno, ella es promotora de los ODS y fue directora del nodo argentino del Comité Euroamericano de Derecho Digital. Actualmente lo es desde el 2020. Es directora de Relaciones Internacionales de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional, directora del Instituto de Derecho Ambiental del Colegio de Abogados de San Martín desde el 2015 hasta la actualidad, directora de Cambio Climático de la Asociación Iberoamericana de Derecho, Cultura y Ambiente, miembro de la Comisión de Derecho Ambiental de la Federación Argentina del Colegio de Abogados desde el 2015 hasta la actualidad, miembro del Foro de Institutos de Derecho Ambiental, integrante del Consejo Consultivo de Cancillería, Comisión de Cambio Climático, Ambiente y Desarrollo Sustentable desde 2017, consultora a empresas de biodiesel, de RAES, y desde el 2018 hasta la actualidad es asesora en la Cámara de Diputados de la Nación, asesora en la Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires y de Servicio Jurídico ad honorem del Colegio de Abogados de Morón. Como bien saben, ahí de repente están un poco sabiendo un poco más de la historia y de la vida, de la trayectoria que tiene Claudia. La verdad que es impresionante. Bueno, hemos terminado el programa de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya impactado, y nos veremos el jueves que viene con más Profedes TV. Nos vemos.